Aeropuerto Internacional de Miami. Terminal de carga de. La enorme aeronave con número de registro N847AC pertenecía a Apex Air Cargo y estaba programada para el vuelo 447 a Bogotá, con un vuelo de carga de regreso la misma noche. Carter pasó sus manos expertas por la manguera de conexión del camión de combustible, revisando si había fugas o contaminación. Luego asintió al mecánico principal, Emanuel Manny Ortiz, quien había estado dando servicio a las aeronaves de Apex por más de 15 años. La radio en los auriculares de Carter crepitó con la voz familiar del control de tierra. Apex 447 están autorizados para carga de combustible y completar la lista de verificación prevuelo, señor. Carter sonrió con confianza practicada y subió las escaleras metálicas hacia la cabina de mando. Sus movimientos no delataban nada de la tensión nerviosa que corría por su cuerpo. La agente especial de la DEA, Lena Ruiz, y su equipo de vigilancia, posicionados estratégicamente en la plataforma de observación de la terminal con cámaras telefoto de alta potencia y equipo de monitoreo electrónico, no vieron nada inusual sobre el vuelo de carga 447 de Apex Air, preparándose para otra ruta de carga rutinaria a Sudamérica. No tenían idea de que 200 kilogramos de cocaína colombiana pura, con un valor en las calles que excedía los 22 millones de dólares, estaban escondidos dentro de los sistemas de tanques de combustible auxiliares de la aeronave, disueltos en una solución química revolucionaria que hacía la detección por métodos estándar de aplicación de la ley completamente imposible. Antes de que les cuente toda la historia, solo tengo un pequeño favor que pedirles. Asegúrense de suscribirse al canal, dale like al video y déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad están viendo. Siempre es increíble ver qué tan lejos llega esta audiencia. Conoce al capitán James Carter, Reaper. El capitán James Carter había estado volando aeronaves de carga comercial por 12 años, acumulando más de 8,000 horas de vuelo en varios modelos Boeing y Airbus. Después de completar su distinguido servicio como piloto de la Fuerza Aérea, donde había ganado el indicativo Reaper por su precisión durante misiones de combate sobre Afganistán e Irak, se unió a Apex Air Cargo, una compañía de carga mediana que operaba rutas extensas por toda Centro y Sudamérica. La compañía se especializaba en transportar suministros médicos, equipo industrial y productos farmacéuticos legítimos entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos. El salario anual de Carter era de $120,000, complementado con bonos de rendimiento y pago de horas extra que podían llevar su compensación total a casi $150,000 en un buen año. Para la mayoría de los pilotos, esto representaría una vida cómoda de clase media, pero no era ni de cerca suficiente para cubrir los gastos médicos catastróficos que se acumulaban para la condición cardíaca congénita rara de su hija de 8 años, Rebecca. El diagnóstico de Rebecca, la desesperación de un padre. Rebecca había nacido con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, un defecto congénito complejo donde el lado izquierdo del corazón está críticamente subdesarrollado. Ya había pasado por 2 procedimientos quirúrgicos mayores durante sus primeros 3 años de vida, con cada operación costando cientos de miles de dólares. Ahora su cardióloga pediátrica en el Hospital de Niños de Miami había determinado que necesitaba un procedimiento experimental de trasplante de corazón que costaría $400,000, sin incluir el cuidado post-operatorio extenso, medicamentos inmunosupresores y monitoreo continuo, que fácilmente podrían agregar otros $200,000 a la cuenta médica total. El seguro médico de Carter a través de Apex Air Cargo cubría solo el 60% del procedimiento experimental, dejando a la familia responsable por $240,000 en gastos de su bolsillo. Carter y su esposa Elena, una exazafata que ahora trabajaba medio tiempo como administradora de oficina médica, ya habían hipotecado su modesta casa en Coral Gables al máximo permitido. Pidieron prestados $50,000 contra el fondo de retiro 401k de Carter y maxearon todas las tarjetas de crédito que pudieron obtener. También habían vendido el auto de Elena, la motocicleta Harley Davidson Vintage de Carter y la mayoría de las joyas de Elena. A pesar de estas medidas desesperadas, aún estaban $180,000 por debajo de la cantidad necesaria para la cirugía de Rebecca, que estaba programada para el mes siguiente. La presión financiera estaba destruyendo su matrimonio y la salud mental de Carter. Elena lloraba hasta quedarse dormida la mayoría de las noches, abrumada por la situación imposible que enfrentaban. Carter había desarrollado insomnio y estaba bebiendo mucho después de cada vuelo, tratando de adormecer la ansiedad constante sobre la condición deteriorante de su hija y su deuda creciente. Agencias de cobro llamaban a su casa múltiples veces al día,
y varios acreedores médicos ya habían iniciado procedimientos legales para embargar el salario de Carter. Un sábado por la noche, después de completar un vuelo de carga particularmente estresante a Ciudad de Guatemala, Carter estaba sentado solo en el bar del Hotel Marriott del aeropuerto, tomando su cuarto bourbon y tratando de armarse de valor para ir a casa y enfrentar las preguntas preocupadas de Elena sobre su situación financiera. El bar estaba débilmente iluminado y casi vacío, lleno principalmente de tripulaciones de aerolíneas y trabajadores del aeropuerto relajándose después de turnos largos. Carter estaba mirando su teléfono, viendo las últimas cuentas médicas que le habían enviado por email ese día, cuando un hombre bien vestido, de unos 50 años, se acercó a su mesa. El extraño llevaba un traje italiano caro y se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Se presentó como Miguel Santos, aunque Carter más tarde se enteraría de que todos en ciertos círculos lo conocían por su apodo El Tiburón, una referencia a su reputación por tratos comerciales despiadados en el mundo sombrío de la logística y transporte internacional. El trato con el tiburón. Capitán Carter, espero que no le moleste la intrusión, dijo Santos en inglés ligeramente acentuado, deslizándose en el asiento frente a él sin esperar permiso. Represento ciertos intereses comerciales que requieren servicios de transporte discretos para carga sensible. Su reputación como un piloto hábil y confiable ha llegado a nuestra atención y creemos que podría estar interesado en un arreglo comercial mutuamente beneficioso. Carter inmediatamente sospechó lo que Santos estaba proponiendo, pero la apariencia pulida del hombre y sus modales articulados sugerían que este no era algún traficante de drogas callejero crudo. Santos parecía ser un hombre de negocios sofisticado, operando en los niveles más altos del comercio internacional, aunque en mercados que existían fuera de los límites de la regulación legal. No estoy seguro de qué está hablando, respondió Carter cuidadosamente, tratando de mantener la pretensión de que este era un caso de identidad equivocada. Santos sonrió conocedoramente y puso un sobre Manila en la mesa entre ellos. Estamos preparados para ofrecer $500,000 por adelantado, con $2.2 millones adicionales, al completar exitosamente la entrega por transportar compuestos químicos especializados desde nuestras instalaciones de procesamiento en Colombia a puntos de distribución en Estados Unidos. La carga sería almacenada usando métodos de ocultamiento avanzados que hacen la detección por aplicación de la ley virtualmente imposible. El pulso de Carter se aceleró mientras procesaba los números. 2.5 millones no solo pagarían por la cirugía de Rebecca y el cuidado postoperatorio, sino que establecerían a su familia de por vida. Podrían pagar todas sus deudas, comprar una casa más grande en un mejor vecindario, establecer fondos universitarios para Rebecca y cualquier futuro hijo. Y Carter potencialmente podría retirarse de volar completamente si así lo eligiera. ¿De qué tipo de químicos estamos hablando?, preguntó Carter abandonando cualquier pretensión de ignorancia sobre el verdadero negocio de Santos. Precursores médicos y compuestos farmacéuticos que requieren control preciso de temperatura y procedimientos especializados de manejo, respondió Santos suavemente. Estos materiales serían almacenados en los sistemas de combustible auxiliar de su aeronave usando un método de disolución propietario que los hace completamente indetectables a procedimientos estándar de inspección de aduanas, perros detectores de drogas e incluso equipo avanzado de análisis químico. El método de cocaína en tanque de combustible explicado. Santos procedió a explicar los detalles técnicos con la experiencia de alguien que claramente había pasado tiempo considerable desarrollando esta metodología. El carguero Boeing 747-400F tenía múltiples compartimentos de tanques de combustible distribuidos por toda su estructura de alas, incluyendo tanques auxiliares que raramente se usaban en rutas internacionales más cortas como la ruta Miami-Bogotá, que Carter volaba regularmente. La cocaína sería tratada químicamente usando un proceso desarrollado por el equipo de químicos del cartel, permitiendo que se disolviera completamente en un aditivo de combustible especializado que aparecía idéntico al combustible de aviación estándar en toda forma medible. La belleza de este método de transporte, continuó Santos, sus ojos brillando con orgullo profesional, es que los tanques de combustible representan la única área de aeronaves comerciales que los agentes de aduanas nunca inspeccionan por contrabando. Revisan las bodegas de carga meticulosamente, examinan compartimentos de pasajeros, inspeccionan cascos de motores, incluso desarman equipo de aviónica cuando sospechan. Pero nunca prueban el combustible por nada más que especificaciones estándar de aviación como octanaje y niveles de contaminación. Carter pensó sobre la condición de Rebecca que se deterioraba rápidamente y la pila de avisos de cobro y amenazas legales
que habían estado acumulándose en la mesa de su cocina. El procedimiento experimental del corazón era su única oportunidad de supervivencia, y sin la cirugía, sus doctores le habían dado menos de 6 meses de vida. ¿Qué garantías tengo de que esta operación es legítima y que el pago se hará como se prometió?, preguntó Carter, tratando de mantener algo de escepticismo profesional mientras su mente se aceleraba por las implicaciones de la oferta de Santos. $500,000 será transferido por cable a su cuenta bancaria personal esta noche antes de que deje este hotel, respondió Santos confiadamente. El resto será depositado dentro de 12 horas de entrega exitosa. Adicionalmente, proporcionamos apoyo técnico comprensivo a través de miembros de su propia tripulación de tierra, que ya son parte de nuestra operación. Infiltración en Apex Air Cargo. Esta última declaración sorprendió a Carter. Santos estaba alegando que personas con las que Carter trabajaba regularmente en Apex Air Cargo ya estaban involucradas en operaciones de contrabando de drogas. La revelación sugería que la infiltración del cartel de compañías de aviación legítimas era mucho más extensa de lo que Carter había imaginado. Santos reveló que Manuel Manny Ortiz, el mecánico principal que había trabajado en los vuelos de Carter por 3 años y a quien Carter consideraba un amigo cercano, ya era parte de la operación de contrabando. Manny había acumulado deudas de juego totalizando $50,000 a algunas personas muy peligrosas conectadas a operaciones ilegales de apuestas deportivas en Miami, y había acordado modificar sistemas de combustible de aeronaves a cambio del perdón de la deuda y un pago sustancial en efectivo. Manny manejará todas las modificaciones técnicas a su aeronave, explicó Santos. Su trabajo es instalar los sistemas de ocultamiento y asegurar que la química del combustible permanezca indetectable durante todas las fases de la operación. Su trabajo es simplemente volar la ruta planeada según procedimientos estándar y seguir el plan de vuelo que será archivado con control de tráfico aéreo. Sofía Delgado, en su departamento de coordinación de carga, asegurará que toda la documentación de aduanas y manifiestos de envío aparezcan completamente legítimos. Carter conocía a Sofía del Departamento de Envío Internacional de Apex, donde había trabajado por 5 años manejando papeleo de aduanas y manifiestos de carga para vuelos por toda Latinoamérica. Era ampliamente considerada como una de las coordinadoras de logística más competentes en la compañía, con conocimiento enciclopédico de regulaciones de comercio internacional y procedimientos de aduanas. Si Sofía estaba involucrada en crear documentación falsa, la operación de contrabando aparecería completamente rutinaria a oficiales de aduanas y probablemente pasaría incluso escrutinio detallado. ¿Cuántas otras personas en Apex son parte de esta operación?, preguntó Carter, comenzando a darse cuenta de que el cartel había pasado tiempo y recursos considerables infiltrando la compañía. Esa información está compartimentada por razones de seguridad, respondió Santos. Solo necesita saber sobre las personas con las que trabajará directamente. Mientras menos detalles tenga sobre la operación general, más seguro estará todo el involucrado si algo sale mal. Los primeros $500,000 llegan a su cuenta. El domingo por la mañana, Carter revisó su cuenta bancaria en línea y encontró que exactamente $500,000 habían sido depositados durante la noche por transferencia bancaria de una institución financiera en las Islas Caimán que estaba listada como Meridian Medical Supply International. La transacción aparecía completamente legítima y sería virtualmente imposible para aplicación de la ley rastrear de vuelta a cualquier organización criminal. Dentro de 2 horas, Carter había transferido $200,000 al Hospital de Niños de Miami para cubrir el depósito requerido para la cirugía de Rebecca, y usó otros $100,000 para pagar a sus acreedores más urgentes y cuentas médicas. Esa tarde, Carter se reunió con Manny en un hangar privado de mantenimiento de aeronaves, ubicado en una sección remota del Aeropuerto Internacional de Miami, que se usaba principalmente para vuelos charter y mantenimiento de aeronaves privadas. El hangar era propiedad de una compañía fantasma que proporcionaba a la organización de Santos con una ubicación segura para modificar aeronaves sin atraer atención de seguridad del aeropuerto o autoridades de aviación federal. Capitán, quiero que entienda exactamente cómo funciona esta operación, explicó Manny, mostrando a Carter diagramas de ingeniería detallados del sistema de combustible del Boeing 747-400F, que obviamente habían sido preparados por ingenieros aeroespaciales con conocimiento técnico extenso. Cada ala contiene 3 tanques de combustible primarios con capacidad total de 10,000 litros cada uno, más sistemas de tanques auxiliares que solo se usan en vuelos de largo alcance que exceden 8 horas de tiempo de vuelo. Para nuestra ruta estándar Miami-Bogotá, que toma menos de 4 horas cada forma, solo llenamos los tanques principales a aproximadamente 60% de capacidad.
dejando los sistemas auxiliares completamente vacíos. Instalación de los compartimentos ocultos. Manny había fabricado contenedores especializados usando materiales de grado aeroespacial que encajarían precisamente dentro de los compartimentos de tanques auxiliares sin interferir con los sistemas de combustible de la aeronave o distribución de peso. Estos contenedores estaban forrados con polímeros resistentes a químicos y diseñados para sostener la solución de cocaína sin riesgo de contaminación a los sistemas de combustible de la aeronave o detección por procedimientos estándar de mantenimiento. La solución de cocaína se ve, huele y prueba exactamente como combustible de aviación, Jet A1 estándar, continuó Manny, su voz llevando la confianza de alguien que había probado el sistema extensivamente. Incluso si oficiales de aduanas de alguna manera deciden muestrear el combustible, que nunca hacen, su análisis de laboratorio mostrará composición de combustible de aviación completamente normal. Las moléculas de cocaína están químicamente ligadas a los aditivos de combustible de una manera que enmascara su presencia de todo método de detección actualmente usado por agencias de aplicación de la ley. El lunes por la noche, Manny y su equipo de 3 mecánicos adicionales pasaron 6 horas instalando los sistemas de contenedores ocultos en ambos tanques de combustible auxiliares. El trabajo requirió temporalmente deshabilitar varios sistemas de monitoreo electrónico para evitar disparar alertas de seguridad, y Manny tuvo que falsificar entradas de registros de mantenimiento para hacer que el trabajo apareciera como mantenimiento rutinario programado. Carter observó nerviosamente desde la oficina del hangar, mientras Manny soldaba nuevos paneles de acceso y redirigía líneas de combustible con la precisión de alguien que había realizado estas modificaciones muchas veces antes. No se preocupe, capitán, le aseguró Manny durante un descanso de café. He estado trabajando en aeronaves comerciales por 20 años y he instalado estos sistemas de ocultamiento en al menos una docena de aviones diferentes. Esta modificación es completamente segura y será invisible a cualquier procedimiento estándar de inspección usado por agentes de aduanas o investigadores de la DEA. La operación de carga de cocaína comienza. El martes por la mañana a las 4 de la mañana, la operación de carga de cocaína comenzó bajo la cubierta de la oscuridad. El equipo de Santos llegó en camiones de combustible sin marcas que aparecían idénticos a los vehículos estándar de entrega de combustible de aviación usados por todo el Aeropuerto Internacional de Miami. Los camiones incluso llevaban logos legítimos de compañías de combustible y números de identificación que pasarían inspección casual por personal de seguridad del aeropuerto. La solución de cocaína fue bombeada directamente a los contenedores ocultos a través de conexiones temporales que fueron instaladas y removidas dentro de 20 minutos, no dejando rastro de la operación. Sofía manejó todos los requisitos de papeleo, creando manifiestos de envío y declaraciones de aduanas que listaban suministros médicos y equipo de laboratorio como la carga primaria para el vuelo. Según la documentación oficial que sería revisada por oficiales de aduanas, el vuelo 447 estaba transportando vacunas, instrumentos médicos y materiales de investigación farmacéutica a hospitales e instalaciones de investigación en Bogotá. El papeleo estaba tan meticulosamente preparado que resistiría escrutinio detallado por investigadores de aduanas experimentados. A las 7:30 de la mañana en punto, el vuelo 447 de Apex Air Cargo partió del Aeropuerto Internacional de Miami con Carter a los controles y el copiloto Frank Rodríguez manejando comunicaciones de radio y tareas de navegación. Frank era un veterano de 20 años de aviación comercial que no tenía conocimiento de la operación de contrabando y creía que estaba participando en un vuelo de carga rutinario. El plan de vuelo pedía una parada de reabastecimiento en Bogotá, donde descargarían la carga médica legítima y tomarían un envío de regreso de café y textiles. Luego regresarían a Miami con una breve parada de inspección de aduanas en Atlanta antes de continuar a Houston para entrega final de carga. El vuelo 447 parte con 2 cargas. El vuelo a Bogotá procedió normalmente por las primeras 3 horas. Carter mantuvo altitudes y velocidades estándar mientras monitoreaba el consumo de combustible cuidadosamente. La solución de cocaína oculta agregó aproximadamente 800 libras de peso adicional a la aeronave, pero esto estaba bien dentro de parámetros operativos normales y no sería notable para control de tráfico aéreo u otros sistemas de monitoreo de aeronaves. 4 horas en el vuelo, mientras se acercaban al espacio aéreo colombiano, Carter recibió un mensaje de radio encriptado en una frecuencia que Santos había proporcionado para comunicaciones de emergencia. Paquete seguro, condiciones meteorológicas favorables.
Proceda al punto de encuentro alfa para coordinación de transferencia de carga. Esta comunicación no era parte del plan original que Santos había delineado durante su reunión inicial. El mensaje sugería que Santos estaba instruyendo a Carter a desviarse del plan de vuelo archivado para algún tipo de transferencia aérea de la cocaína a otra aeronave. Carter se dio cuenta de que la operación de contrabando era significativamente más compleja de lo que le habían dado a entender y que Santos deliberadamente había retenido detalles importantes sobre la metodología de transporte. En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el agente de enlace de la DEA, Carlos Méndez, estaba realizando vigilancia rutinaria de vuelos de carga llegando de Miami. Méndez había estado estacionado en Colombia por 3 años, como parte de una fuerza de tarea conjunta dirigida a operaciones de contrabando de drogas, y había desarrollado un entendimiento sofisticado de los métodos usados por carteles para transportar cocaína a Estados Unidos. Durante los pasados 6 meses, había notado patrones inusuales en varios vuelos de carga operados por varias aerolíneas, incluyendo lo que aparecían ser reportes inconsistentes de consumo de combustible y tiempo sospechoso de operaciones de reabastecimiento. Ejecute un análisis de muestra estándar en esa entrega de combustible, instruyó Méndez al equipo de seguridad del aeropuerto colombiano, mientras observaban el camión de combustible acercarse a la aeronave de Carter. Quiero ver un desglose químico completo de todo lo que están poniendo en ese avión. Carter observó a los oficiales acercándose con equipo de prueba y sintió su ritmo cardíaco dispararse dramáticamente. Le habían asegurado que el combustible pasaría cualquier análisis estándar, pero no tenía manera de saber si las autoridades colombianas podrían estar usando métodos de detección más sofisticados de los que Santos había anticipado. Los próximos minutos determinarían si la operación tenía éxito o si Carter pasaría el resto de su vida en una prisión colombiana. La prueba de muestra de combustible realizada por seguridad del aeropuerto mostró composición de combustible de aviación completamente normal. El tratamiento químico desarrollado por los químicos del cartel estaba funcionando exactamente como se prometió, enmascarando la presencia de cocaína tan efectivamente que incluso análisis de laboratorio detallado no reveló nada sospechoso. Carter sintió una ola de alivio mientras el equipo de prueba completó sus procedimientos y autorizó la aeronave para reabastecimiento. Durante la parada de reabastecimiento programada, Manny realizó verificaciones de mantenimiento rutinario que proporcionaron cobertura para transferir secretamente la mitad de la solución de cocaína a un camión tanque oculto operado por el equipo de tierra de Santos en Bogotá. Esta transferencia redujo el riesgo de detección durante el vuelo de regreso, mientras aseguraba que Santos pudiera comenzar a procesar parte del envío de cocaína inmediatamente, en lugar de esperar que la aeronave regresara a Miami. La operación fue realizada con precisión militar y el camión tanque desapareció en el Distrito Industrial de Bogotá dentro de minutos de completar la transferencia. El vuelo de regreso a Miami se lanzó a las 2 p.m., hora colombiana. Carter mantuvo contacto de radio normal con control de tráfico aéreo, mientras Frank monitoreó condiciones meteorológicas y manejó los sistemas de navegación de la aeronave. Ningún piloto mencionó la transferencia de carga que había ocurrido durante la parada de reabastecimiento, y Frank permaneció completamente inconsciente de que su aeronave estaba llevando millones de dólares en drogas ilegales. Pero la agente especial de la DEA Elena Ruiz en Miami había estado rastreando el vuelo 447 desde su partida esa mañana como parte de una investigación más amplia sobre operaciones sospechosas de contrabando de drogas involucrando vuelos de carga sudamericanos. Usando equipo de monitoreo sofisticado, había notado que las lecturas de peso de la aeronave transmitidas por sus sistemas de transpondedor eran inconsistentes con el manifiesto de carga declarado. El avión parecía estar llevando significativamente más peso del que podía ser explicado por los suministros médicos y equipo listados en la documentación oficial. Preparen un equipo de inspección completo para cuando aterricen en Atlanta, ordenó Ruiz a su equipo de vigilancia. Quiero perros detectores de drogas, equipo de análisis químico y una búsqueda completa de esa aeronave. Definitivamente algo no está bien con este vuelo. A 30.000 pies sobre el Golfo de México, Carter recibió otro mensaje de radio encriptado de Santos. Las condiciones meteorológicas han cambiado. Proceda directamente a Houston y evite la inspección de aduanas de Atlanta. Nuevas instrucciones de aterrizaje serán proporcionadas antes de llegada. Carter sabía que no podía desviarse del plan de vuelo archivado sin levantar sospechas inmediatas con control de tráfico aéreo. Las aeronaves comerciales están requeridas a seguir rutas precisas y horarios de aterrizaje, y cualquier cambio inesperado dispararía investigaciones automáticas por autoridades de aviación federal. Estaba atrapado entre seguir órdenes de Santos
y mantener su cobertura como un piloto de carga legítimo, operando según procedimientos estándar. Frank notó la tensión creciente de Carter mientras se acercaban a la costa de Florida. «Todo bien, capitán. Parece preocupado por algo. Solo preocupado por patrones meteorológicos adelante», mintió Carter tratando de mantener su voz estable. «Hay algunas tormentas eléctricas desarrollándose cerca de Atlanta que podrían afectar nuestro horario de aterrizaje». Mientras entraron al espacio aéreo de Atlanta y comenzaron su aproximación a la terminal de carga, Carter podía ver vehículos de emergencia y personal de aplicación de la ley posicionados estratégicamente alrededor del área de rampa donde estaban programados para aterrizar. Agentes de la DEA con perros detectores de drogas eran claramente visibles, junto con equipo de laboratorio móvil, que sería usado para realizar análisis químico inmediato de cualquier material sospechoso encontrado durante la inspección de la aeronave. La trampa en Atlanta. Carter tomó una decisión en una fracción de segundo que determinaría el resultado de toda la operación. Declaró un problema mecánico menor con uno de los sistemas hidráulicos de la aeronave. Un problema que requería aterrizaje inmediato en un aeródromo alternativo por razones de seguridad. Esta declaración de emergencia le compró aproximadamente 20 minutos para considerar sus opciones y potencialmente comunicarse con Santos sobre cómo manejar la presencia de aplicación de la ley. Durante el retraso causado por la declaración de aterrizaje de emergencia, Sofía llamó al teléfono satelital de Carter usando un sistema de comunicación encriptado. «Capitán, ha habido un cambio significativo en nuestros planes operacionales», dijo urgentemente, su voz llevando a un nivel de estrés que Carter nunca había escuchado antes. «Manny y yo hemos estado trabajando con una organización diferente de la que Miguel Santos representa. La traición de Sofía, un nuevo cartel en juego. La solución de cocaína fue transferida a representantes del Cartel del Norte durante la parada de reabastecimiento en Bogotá. Santos nunca tenía la intención de recibir el envío completo y no tiene los recursos para pagarle la cantidad prometida». Carter sintió el mundo girando a su alrededor mientras se daba cuenta del alcance completo del engaño que había sido orquestado a su alrededor. Santos había estado trabajando para una organización regional más pequeña de tráfico de drogas que estaba siendo sistemáticamente eliminada por el Cartel del Norte, mucho más poderoso y despiadado. Manny y Sofía habían sido reclutados semanas antes para robar el envío de cocaína durante la operación de reabastecimiento en Bogotá, entregándola al Cartel del Norte en lugar de la organización de Santos. «¿Dónde exactamente me deja esto?», preguntó Carter, tratando de mantener su compostura mientras procesaba las implicaciones de la revelación de Sofía. «Eres considerado prescindible por todas las partes involucradas», dijo Sofía sin rodeos. «La organización de Santos te culpará por la pérdida de su envío, mientras que el Cartel del Norte te ve como un testigo potencial que podría identificar su operación a aplicación de la ley. A menos que sigas nuestras instrucciones exactamente, tanto tú como tu familia están en peligro inmediato de múltiples organizaciones criminales». Carter entendió que ahora estaba atrapado en el medio de una guerra entre carteles de drogas, competidores con agentes de la DEA, cerrándose desde una dirección y sin manera legítima de explicar su involucramiento en la operación de contrabando. Su intento de salvar la vida de su hija había puesto a toda su familia en peligro mortal. El aterrizaje de emergencia en el aeródromo secundario de carga de Atlanta procedió sin incidentes, pero mientras Carter rodaba hacia el área de estacionamiento designada, podía ver a Manny esperando cerca de un camión de combustible con varios hombres armados que obviamente no eran empleados legítimos del aeropuerto. Su ropa, armas y posicionamiento táctico los identificaban como ejecutores profesionales trabajando para uno de los carteles involucrados en la operación. Sofía emergió de la bodega de carga de la aeronave llevando una pistola 9 milímetros y acompañada por 2 hombres armados adicionales. Su transformación de coordinadora de logística confiable a criminal armada era tan completa que Carter apenas la reconoció como la misma persona con la que había trabajado por años. «La solución de cocaína se fue, capitán», anunció Manny de manera indiferente mientras se acercaba a la posición de Carter cerca de la aeronave. «La transferimos exitosamente a nuestra instalación de procesamiento durante la parada en Bogotá. Puedes cooperar con nuestra organización avanzando, o puedes ser eliminado como una responsabilidad de seguridad que plantea demasiado riesgo para nuestra operación». La agente de la DEA, Lena Ruiz, comienza a observar. Carter había recibido entrenamiento extenso en situaciones de combate de emergencia durante su servicio en la Fuerza Aérea, incluyendo instrucción especializada en supervivencia de rehenes y técnicas de escape. Rápidamente evaluó su situación táctica. Agentes de la DEA se acercaban desde el lado oeste del aeródromo. Ejecutores del cartel controlaban el área inmediata alrededor de su aeronave, y sus únicas ventajas eran su conocimiento íntimo de los sistemas del Boeing 747
y su entrenamiento militar en situaciones de combate de alto estrés. ¿Qué cooperación específica están buscando?, preguntó Carter, ganando tiempo mientras formulaba un plan de escape. Vas a volarnos a nuestra instalación de distribución primaria en Texas, comandó Sofía, su arma entrenada en el pecho de Carter. Después de que completemos ese transporte, serás liberado, pero le deberás al Cartel del Norte aproximadamente $2.2 millones por el envío original de cocaína que se perdió debido a la incompetencia organizacional de Santos. Carter fingió estar de acuerdo con sus demandas mientras subrepticiamente activaba el sistema de descarga de combustible de emergencia de la aeronave. Dentro de segundos, 1.200 litros de combustible de aviación comenzaron a derramarse sobre el asfalto, creando una superficie inflamable masiva que representaba un peligro de seguridad inmediato para todos en el área. El derrame de combustible disparó protocolos automáticos de emergencia que requerían la evacuación inmediata de todo el personal de la aeronave y área circundante. En la confusión creada por la descarga de combustible de emergencia, Carter atacó a Sofía y le quitó su pistola. Frank, quien había estado inconsciente de la actividad criminal, pero rápidamente entendió que estaban en peligro inmediato, activó la unidad de poder auxiliar de la aeronave para crear ruido y distracción adicional. El APU del motor a reacción creó suficiente sonido para enmascarar los movimientos de Carter y prevenir que los ejecutores del cartel coordinaran su respuesta efectivamente. Escapada por descarga de combustible de emergencia. Carter escapó a través de la salida de emergencia de la bodega de carga de la aeronave, que se abría directamente al asfalto del aeródromo, lejos del área donde los ejecutores estaban posicionados. Había memorizado el diseño del complejo del aeropuerto de Atlanta durante sus años volando rutas de carga, y sabía exactamente cómo llegar a la terminal de pasajeros sin ser detectado por los sistemas de cámaras de seguridad que monitoreaban las áreas de carga. Usando efectivo que había escondido en su bolsa de vuelo para exactamente este tipo de emergencia, Carter compró un boleto de aerolínea comercial a Miami bajo una identidad falsa que había establecido años antes, como parte de su entrenamiento militar. Para cuando los agentes de la DEA se dieron cuenta de que había escapado de la aeronave, ya estaba en el aire en un vuelo de pasajeros de Delta Airlines, sentado en clase económica entre viajeros de negocios y turistas que no tenían idea de que estaban viajando con un fugitivo de una investigación mayor de contrabando de drogas. La desaparición de Carter en el aire. La investigación extensiva que siguió al escape de Carter no encontró rastro de cocaína en su aeronave o en el combustible que había sido derramado en el aeródromo de Atlanta. La descarga de combustible de emergencia había efectivamente lavado cualquier evidencia química de la cocaína disuelta, y los contenedores especializados que Manny había instalado estaban diseñados para ser completamente removibles, sin dejar rastros físicos de su presencia. Manny y Sofía fueron arrestados en la escena, junto con 3 ejecutores del cartel que habían estado proporcionando seguridad para la operación. Sin embargo, todos alegaron ser empleados inocentes del aeropuerto, que habían sido amenazados y coaccionados por criminales desconocidos. Sin evidencia física de la cocaína o testimonio de Carter, los fiscales federales no pudieron probar que algún contrabando de drogas había ocurrido realmente. Miguel Santos nunca fue encontrado por aplicación de la ley. Según fuentes de inteligencia dentro de las operaciones de la DEA en Colombia, había sido eliminado por asesinos del Cartel del Norte después de que el robo de cocaína se hizo conocido por sus superiores. Su cuerpo fue reportadamente disuelto en ácido y desechado en un área remota de la selva colombiana, asegurando que nunca pudiera proporcionar testimonio sobre la operación de contrabando o identificar otros miembros de su organización. Carter regresó a Miami y descubrió que su casa estaba bajo vigilancia constante por ambos agentes de la DEA y ejecutores del cartel representando múltiples organizaciones criminales. Los $300,000 restantes del pago inicial de Santos le permitieron reubicar a su familia a una ubicación segura en otro estado, mientras Rebecca se recuperaba de su exitosa cirugía de corazón en el Hospital de Niños de Miami. El procedimiento experimental de corazón había sido completado justo horas antes del escape de Carter de Atlanta, y la cirugía había sido más exitosa de lo que sus doctores se habían atrevido a esperar. El nuevo corazón de Rebecca estaba funcionando perfectamente, y su pronóstico para una vida normal y saludable era excelente. El dinero que Carter había recibido de la operación de contrabando de drogas había literalmente salvado la vida de su hija. Las consecuencias, arrestos sin evidencia. 6 meses después de los eventos en Atlanta, Carter estaba trabajando como piloto privado en Alaska, volando rutas de carga para compañías mineras y operaciones de exploración de petróleo en algunas de las áreas más remotas de América del Norte. El trabajo era peligroso y físicamente demandante,
pero proporcionaba ingresos estables y anonimato completo de tanto agencias de aplicación de la ley como organizaciones criminales que podrían estar buscándolo. La vasta naturaleza salvaje de Alaska ofrecía protección natural del tipo de métodos sofisticados de vigilancia y rastreo que serían usados por investigadores federales o equipos de cumplimiento del cartel. La nueva vida de Carter en Alaska. Carter había establecido una nueva identidad usando documentos y técnicas que había aprendido durante su servicio militar, y estaba viviendo bajo un nombre asumido en un pueblo pequeño donde pocas personas hacían preguntas sobre el pasado de alguien. Pero Carter entendía que su situación era solo una solución temporal a un problema permanente. El Cartel del Norte lo consideraba responsable por la pérdida de $2.200.000 en cocaína, independientemente del doble cruce y robo que realmente había causado que las drogas desaparecieran. Los carteles de drogas tienen memorias institucionales que abarcan décadas y poseían recursos extensos para rastrear personas que les debían dinero, sin importar qué tan bien escondidas esas personas pudieran estar. La cirugía de corazón de Rebecca había sido completamente exitosa y estaba asistiendo a escuela primaria en Anchorage, sin señal de su condición cardíaca previa. Su nuevo corazón estaba creciendo normalmente con su cuerpo, y sus doctores predijeron que sería capaz de vivir una vida completamente normal, sin restricciones en sus actividades físicas. Elena había encontrado trabajo como enfermera registrada en el Hospital General de Anchorage, y la familia estaba lentamente construyendo una nueva vida bajo sus identidades asumidas. Carter mantenía una fotografía de Rebecca en su chaqueta de vuelo, como un recordatorio constante de por qué había arriesgado todo para participar en la operación de contrabando. Cada mañana, cuando realizaba inspecciones prevuelo en pequeñas aeronaves de carga en la naturaleza salvaje dura de Alaska, pensaba sobre la elección que había hecho y las consecuencias continuas que esa elección tendría por el resto de su vida. La deuda que nunca muere. El dinero de Santos estaba completamente acabado, gastado en cuentas médicas, gastos de reubicación y los costos de establecer nuevas identidades para su familia. Su carrera como piloto de aerolínea comercial había terminado permanentemente, al menos bajo su nombre real, y nunca más sería capaz de trabajar en la industria de aviación legítima. Pero su hija estaba viva y saludable, que había sido su único objetivo cuando Santos primero se le acercó en ese bar de hotel de Miami. Tarde en la noche en su pequeño apartamento en Anchorage, Carter a veces escuchaba el sonido de motores de aeronaves arriba y se preguntaba si podrían estar buscándolo. Tanto equipos investigativos de la DEA como unidades de cumplimiento del cartel tenían razones convincentes para localizarlo, y la tecnología de vigilancia moderna hacía cada vez más difícil para cualquiera permanecer escondido indefinidamente. La mayoría de los días, Carter creía que había hecho la única elección disponible para él bajo las circunstancias. Su familia estaba segura, su hija estaba saludable y había encontrado trabajo honesto en un lugar donde pocas personas eran curiosas sobre el pasado de alguien. Pero también sabía que la deuda al Cartel del Norte nunca sería olvidada o perdonada y que algún día podrían venir a cobrarla en formas que el dinero no podría posiblemente satisfacer. Volando pequeñas aeronaves sobre la extensión sin fin de la naturaleza salvaje de Alaska, Carter a menudo pensaba sobre el momento cuando decidió activar el sistema de descarga de combustible de emergencia en el aeropuerto de Atlanta. Esa decisión de una fracción de segundo había salvado su vida y le había permitido escapar del peligro inmediato, pero también había sellado su destino como un hombre que nunca podría regresar a su existencia anterior o vivir sin constantemente mirar por encima del hombro. Había elegido salvar la vida de su hija escondiendo cocaína en combustible de avión, y esa elección había tanto logrado su objetivo como completamente destruido su identidad previa. Cada día vivía con las consecuencias de esa decisión, sabiendo que la deuda que debía a personas peligrosas lo seguiría por el resto de su vida, y que algún día podría vencerse en formas que no podía imaginar o prepararse. Reflexiones finales desde la naturaleza salvaje del Ártico. Los inviernos de Alaska fueron particularmente duros ese año, con temperaturas cayendo a -40 °F por semanas seguidas. Carter se encontró volando misiones peligrosas a campamentos mineros remotos y plataformas de perforación de petróleo, transportando suministros esenciales a trabajadores que estaban completamente cortados de la civilización por meses seguidos. El trabajo era agotador y peligroso, pero proporcionaba la cobertura perfecta para un hombre que necesitaba permanecer invisible a sistemas de rastreo sofisticados empleados por tanto aplicación de la ley federal como organizaciones criminales internacionales. Durante un vuelo particularmente traicionero a una operación de minería de oro cerca del Círculo Ártico,
La aeronave de Carter encontró turbulencia severa y acumulación de hielo que lo forzó a hacer un aterrizaje de emergencia en un lago congelado. Mientras esperaba que equipos de rescate llegaran a su ubicación, tuvo horas solo para contemplar el camino que lo había traído a esta naturaleza salvaje aislada. El silencio era absoluto, roto solo por el viento a través del paisaje congelado y el crack ocasional del hielo moviéndose bajo su aeronave. Carter sacó la fotografía de Rebecca que llevaba a todas partes, estudiando su cara sonriente en la luz tenue de la baliza de emergencia de la aeronave. Se veía saludable y feliz en la imagen, tomada justo semanas después de su cirugía exitosa. Sus mejillas tenían color otra vez, y sus ojos brillaban con la energía de una niña que finalmente podía correr y jugar sin la fatiga constante que había marcado sus primeros años. El procedimiento experimental de corazón le había dado una oportunidad de una vida normal, pero el costo de esa oportunidad seguiría a Carter para siempre. En la distancia, podía escuchar el sonido de motos de nieve acercándose llevando el equipo de rescate que lo extraería del lago congelado. Pronto regresaría a su pequeño apartamento en Anchorage, donde Elena estaría esperando con cena e historias sobre el día de Rebecca en la escuela. Por unas horas, podría pretender que eran solo una familia normal, viviendo vidas tranquilas en Alaska, en lugar de fugitivos, escondiéndose de una deuda que nunca podría ser completamente pagada. Pero Carter sabía que cada llamada telefónica, cada visitante inesperado, cada aeronave volando arriba, podría señalar el fin de su seguridad temporal. El Cartel del Norte tenía recursos que abarcaban continentes y conexiones que llegaban a los niveles más altos de gobierno y aplicación de la ley. Eran pacientes, metódicos y absolutamente despiadados en cobrar deudas debidas a su organización. Los 2.2 millones de dólares en cocaína que habían desaparecido durante su operación representaban más que dinero para ellos. Era una cuestión de reputación institucional y poder que no podía ser ignorada u olvidada. Mientras las motos de nieve de rescate se acercaban, Carter cuidadosamente dobló la fotografía de Rebecca y la regresó al bolsillo de su chaqueta de vuelo. Mañana volaría otra misión peligrosa a la naturaleza salvaje, llevando suministros a personas que dependían de su habilidad y coraje para sobrevivir en uno de los ambientes más implacables del mundo. Era trabajo honesto, trabajo peligroso, pero también era la vida de un hombre que nunca podría verdaderamente descansar, nunca verdaderamente sentirse seguro, y nunca dejar de observar el horizonte por señales de que su pasado finalmente lo había alcanzado. La deuda lo seguiría siempre, justo como la memoria de ese momento en el bar del hotel de Miami, cuando primero aceptó la oferta de Santos, lo atormentaría por el resto de sus días. Había salvado la vida de su hija, pero al hacerlo, había sacrificado su propia identidad y condenado a su familia a una vida de esconderse. Era una elección que haría otra vez sin vacilación, pero también era una elección cuyas consecuencias ecoarían a través de cada día restante de su existencia. Si disfrutaron esta historia, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que nunca se pierdan el próximo.